Lo dijo él. A primera hora. En cambio, hay unas buenas perspectivas de inversiones entre Ecuador y Europa o desde Europa a Ecuador. En diciembre y les presenté en su momento un trabajo periodístico vinculado a el desarrollo de un encuentro internacional en Madrid. Que daba cuenta justamente de estas diferentes alternativas para potenciar las inversiones en energías renovables en el Ecuador. No es un proceso inmediato, es un tema de mediano y largo plazo, pero se procuró en diciembre allanar el camino en este sentido, y me refiero al Congreso Internacional Ener Green Talks, desarrollado en Madrid en diciembre pasado. Queremos explorar un poquito qué nos dejó este tema, ¿no? Ya como balance, ¿no? ¿Cuáles son los compromisos que se adquirieron en ese sentido? Y está con nosotros Karina Cejos, quien es la gerente de la Cámara Oficial Española de Comercio e Industria de Quito. ¿Cómo le va, Karina? Bienvenida, qué gusto. Buenos días, Karina. Buenos días, Fabricio y Andrea, qué gusto estar aquí. Muchas gracias por el espacio. Gracias a usted por la gentileza. ¿Hay posibilidades reales, compromisos ya concretos de inversiones europeas en el Ecuador en el ámbito de las energías renovables? Bueno, pues el gobierno mismo abrió camino a ciertas inversiones que se ratificaron en el Congreso a través de las listas empresariales que hicimos con el gerente general de SELEC y con el viceministro de Infraestructura. Lo que nos permitió en diciembre realmente fue poder poner en el radar a Ecuador en otros proyectos en materia de energía para otros inversionistas. Porque hay inversionistas que, si bien es cierto, están muy interesados y pendientes de lo que el Ecuador puede ofrecer, no se han animado a venir ni explorar por las diferentes temáticas que las noticias indican en el extranjero. Sin embargo, el Congreso fue bastante exitoso. De hecho, gracias, Fabricio, por acompañarnos en esa jornada. Tuvimos alrededor de 120 asistentes. La mayoría fueron empresarios de la línea energética y de recursos hidrocarburíficos que buscan un camino sostenible y también la inversión en Ecuador. Entonces, el poder ver y el poder saber que incluso en España, en territorio, porque dicho por el presidente Eólicos, que desde hace muchísimos años conoce el Ecuador y el territorio, Ecuador tiene todo para poder tener inversión extranjera, porque los recursos existen. Tenemos aire, tenemos sol, somos un país hídrico, aunque la geografía física no es tan buena porque toma un poco más de tiempo la implementación de los proyectos en ciertos sectores. Sin embargo, los recursos naturales nos favorecen versus otros países que no los tienen y que les tienen que implementar desde cero o que tienen que esperar las temporadas para que esto suceda. Entonces, creo que el Congreso nos abrió muchas puertas, que es lo que queríamos, no solamente dejarnos en el radar, sino que a su vez se sientan interesados en participar en la edición de Galápagos, porque queremos que conozcan en Galápagos cómo realmente funciona la sostenibilidad, qué proyectos ya se están llevando a nivel de sostenibilidad. Y para nadie es un secreto que Galápagos tiene muchísimos proyectos energéticos que ya despuntan en el extranjero y de hecho que tienen uno de los mayores fondos de inversión, que fue la conversión de la deuda, los 600 millones, millones que nos acordaremos que este año, el año pasado ya por fin se cuajó y que ya se está siendo administrado. Entonces, antes de ingresar a todos estos puntos que también son más específicos, quisiera volver a algo que usted nos ha dicho, ¿verdad? Hay varios países, hay varias empresas incluso que ya han visto, ya han regresado a ver al Ecuador, pero no se han animado, nos decía usted así textualmente, no se han animado por las noticias que surgen del país, etcétera, ¿no? Que podría ser también cambio de normativa, que podría ser, bueno, todo lo que a diario vivimos aquí en el Ecuador. ¿Qué cambia ahora? Porque seguimos, digamos, un poco el panorama es igual, ¿verdad? Pero ¿qué cambió en este diciembre que a ustedes les hace pensar que ellos, quienes no se habían animado antes, puedan hacerlo ahora? Bueno, la verdad es que nosotros seguimos teniendo una normativa bastante básica, diría yo, que no aterriza en una seguridad jurídica. Sin embargo, están dándose ciertos instrumentos que podrían favorecer la inversión. Uno de ellos es el reglamento de asociatividad que está llevando adelante y que conocemos que está ya por cerrarse y la aprobación estaría ya al pendiente del directorio por parte de SELEC. Este reglamento sería un instrumento fundamental porque permitiría al inversionista poder postular proyectos energéticos, ¿sí? sobre ciertos niveles. Es inversión 100% privada y además
Pero ya se permite ahora mismo la Sí, inversión privada, digamos. Sí, en sí, temas. pero no en asociatividad. Ese va a ser otro mecanismo. Y eso es lo que estaba ¿Cuál es la buscando. diferencia? Tienes las alianzas estratégicas, tienes los proyectos que son con convenios y acuerdos, pero la asociatividad es diferente. ¿Qué significa la asociatividad? Que el Estado se asocia con un privado, siendo el privado el mayoritario, ¿ya? Es el que va a poner la plata. Eso se puede hacer. Si es que el reglamento se aprueba, Ya. sí se podría hacer. Porque O sea que el que asume el riesgo es el privado. Es el ¿Y el privado. Estado? el Estado entraría en otra jugada en esas partes de su actividad. Y es que ese es el punto, es lo que realmente quieres, pero cómo quiere el inversionista es como decirles a ustedes que inviertan $500,000 sin saber si va a haber réditos. Necesitas reglas del juego. Eso es lo que buscan a través de ciertos instrumentos jurídicos y es lo que nosotros también queremos informar a las empresas internacionales que puede haber ya estos mecanismos para que puedas postular inversión en el Ecuador y que no va a existir, bueno, va a existir un riesgo, pero al final tienes un instrumento jurídico que te ampara. Entonces los instrumentos jurídicos son lo que nosotros estamos apalancando como para que sí salgan, se generen, se aprueben y después que las empresas puedan ver con buenos ojos. Sin embargo, ya existen acuerdos y convenios firmados. Uno de los acuerdos firmados, que de hecho visitamos la empresa ya, fue de Cox. Esto pasó en diciembre. No, ese convenio ya estuvo firmado. Antes ya se había Antes firmado. de diciembre, sí. Pero en diciembre visitamos con el gerente de SELEC, con toda la comitiva ecuatoriana a la empresa Cox allá. Y claro, tú ves de primera mano todo lo que ellos están interesados en invertir en Ecuador. ¿Y cuál fue lo que ya se firmó, lo que se concretó, digamos? Ellos firmaron el año pasado un convenio de inversión de 600 millones de la línea de Loja, de la línea energética en Loja. ¿Que ya inició o cuándo iniciaría? Están consolidando los trámites administrativos, que es lo que nosotros esperamos que un poco se vayan acelerando, porque esas cosas son las que se firman los convenios y cuando pensamos que podrían iniciar, tienes toda una burocracia que cumplir y se demoran meses en eso. Entonces, están en los trámites administrativos, estamos esperando para que ya por fin nos confirmen que sí van ya a empezar. Y claro, ese es uno de los mecanismos directamente con el MAE. El otro mecanismo, el de asociatividad, sería con SELEC, porque a la final terminan siendo dos instituciones diferentes. Ahora sí, regresemos a Galápagos, que era también lo que nos decía, ¿verdad? Se ha puesto a Galápagos como una vitrina mundial para la generación de otro tipo de energía. ¿Cómo procurar también que Galápagos, siendo un espacio tan delicado en biodiversidad, ¿verdad? Sea o tenga esa vigilancia que se necesita para cualquier proyecto? ¿Cómo vieron Galápagos en primera instancia y cómo asegurar al país que Galápagos siga siendo este lugar protegido? De hecho, Galápagos tiene varios proyectos energéticos justo porque es un área protegida. Y lo que nosotros queríamos demostrar al llevar el Congreso a Galápagos es que la energía puede ser renovable y sustentable en lugares frágiles, porque Galápagos ya tiene proyectos energéticos, ¿sí? Ya tiene, están los desarrollados, los que están en camino y los que están en papeles. Entonces, lo que nosotros queremos es que, aparte de que Ecuador es un país rico en muchos recursos, también decirles que sabemos cuidar las áreas protegidas. Podemos tener esa precaución en ambiente. Por eso es que Galápagos se escogió como el lugar para el Congreso de este año en mayo. Ahora bien, tengo un mensaje acá que recibo de uno de nuestros oyentes, hablando de la asociatividad que nos decía Karina Cejos. La Constitución prohíbe que el privado tenga acción mayoritaria, mínimo el Estado debe tener el 51% de participación. ¿Cómo se daría esa asociatividad que usted señala? Por eso le planteaba esa figura, si hay esta prohibición constitucional. Claro, lo que pasa es que el reglamento de asociatividad tiene otra figura. No es para que el Estado sea específicamente un socio, porque el dato que tú eres socio tienes que poner los recursos. El Estado no quiere poner recursos, el Estado quiere que tú vengas a invertir, se llama el reglamento de asociatividad. De hecho, hubo varias mesas de trabajo con varios gremios, incluyendo nosotros, donde participaron muchísimos profesionales para poder afinar ese reglamento. En la tarde te puedo compartir el borrador previo, que sin duda podrá tal vez ser un insumo a futuro, porque ese borrador fue el que se afinó en los últimos, después de diciembre, de hecho, fue la última revisión que le hicimos con nuestro equipo dentro del Comité de Clima de Negocio de la Cámara, la última reunión que tuvimos con ellos. Y no tiene que ver con que el Estado sea accionista, porque cuando tú tienes
el 51% que hablas de empresas, por lo general empresas mixtas y subsidiarias, el Estado tiene que poner recursos. Cuando hablas del reglamento de sustentabilidad, se busca no poner recursos, porque si vas a poner recursos, ¿para qué quieres hacer esta clase de empresas subsidiarias? Para eso hicieras un proceso regular, una licitación internacional. ¿Y ese esquema es atractivo para los inversores europeos? Pues esperemos que el reglamento salga como se estaba estipulado, que estoy segura que cuando lo puedan ver va a ser atractivo para inversión. ¿Qué expectativas tienen después de este encuentro que, dándole continuidad a Madrid 2025, se desarrolle en Galápagos 2026? Pues las expectativas son que cuando conozcas, porque esperamos y anhelamos que para esa fecha esté el reglamento aprobado, que es uno de los mecanismos que se puede aplicar. ¿Para cuándo creen que este reglamento ya esté aprobado? Pues en teoría está en la mesa del directorio de SELEC, entonces estaría para aprobación. ¿Ya? Entonces, en 1, 2, 3 meses no se sabe, pero creen que para 2000, o digamos para la nueva, este año, claro. El nuevo encuentro ya esté. Sí, esperamos que esté aprobado, porque si ese reglamento está aprobado y otros instrumentos jurídicos podrían articularse a partir de eso, quiere decir que varias empresas podrían proponer proyectos, porque el reglamento, ¿qué es lo que quiere? Que las empresas privadas propongan proyectos. Entonces, no hablas de inversiones chiquitas, hablas de inversiones muy grandes. Justo ayer me preguntaban, ¿y qué beneficio tienen las MIPES? Pues, obviamente es extremadamente bueno, porque cuando tú traes un inversionista extranjero, sin importar de dónde sea, no se va a traer el contingente total del país. Va a necesitar localmente contratar el 90% de lo que necesita hacer. Entonces ahí entras en una suerte de trabajo para las empresas pequeñas, para los artesanos, trabajo para el que está buscando empleo. Entonces es una cadena de beneficios. ¿Cómo estamos a nivel regional en comparación también con nuestros vecinos? Pues cuando hablamos de inversión siempre estamos muy por debajo. La inversión internacional en Colombia y en Perú, especialmente en Perú, despunta grandemente. Nosotros estamos súper atrás. Tiene que ver con el marco jurídico. No es un secreto para nadie este tema. Perú tiene blindado su seguridad jurídica. Hay un comentario que todo el mundo hace, no importa lo que pase en el Palacio Presidencial, afuera todo sigue trabajando. Y es real. O sea, no importa lo que pase políticamente, Perú sigue trabajando, la inversión sigue llegando. Y estamos hablando de un país que no es dolarizado. Y a pesar de eso, la inflación siempre es estable. Y tiene mucho que ver con la seguridad jurídica, que es una debilidad 100% que nosotros la tenemos. Correcto, Karina. Estamos expectantes porque, por supuesto, esta apuesta de migrar a energías renovables es una tendencia planetaria. Acá en el Ecuador todavía me parece que es un esfuerzo incipiente que tiene que madurar y creo que de Europa podemos tener buenas noticias, ojalá que en el corto tiempo. Esperamos lo mismo, esperamos tenerles en Galápagos a ustedes también. Y también hay que tomar en cuenta algo que nosotros recalcamos en el Congreso, y es que aunque el objetivo principal es migrar a energías renovables, también hay que considerar que necesitamos las tradicionales, pero las tradicionales deben convertirse en sostenibles, en amigables con el ambiente, en bajar a lo que más se pueda la contaminación, porque no vamos a dejar de depender del petróleo, vamos a necesitar eso, creo que de por vida, mientras no se encuentre una solución tácita. Entonces, lo ideal es no solamente hablar de renovables, sino también de hablar de esa transición energética hacia la sostenibilidad. Correcto. Karina, gracias por el tiempo. A ustedes, gracias. Karina Osegos, que ha estado con nosotros, gerente de la Cámara Oficial Española de Comercio e Industria, acá en Quito. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.